En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Ya, por favor. Sí, cuenta. En la cuenta tenemos solo una comunicación de la Secretaria General de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia, FENADAJ, señora Carmen Velázquez, mediante la cual solicita audiencia para informar acerca del estado de avance del protocolo de acuerdo complementario suscrito con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para hoy continuamos la tabla, continuar con el... Disculpe, Araceli. Quiero recordar que mientras estemos tramitando este proyecto no vamos a recibir, o sea, estamos recibiendo las solicitudes, pero no vamos a dar audiencia ya que tenemos como prioridad el proyecto. Eso. Presidenta, la tabla para el día de hoy es continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. En la sesión anterior se llegó hasta la indicación 106. Hoy día correspondería iniciar el estudio en la página 30 del comparado, en la indicación 107. Y por un documento que se ha hecho llegar a la Secretaría, habría una proposición de acuerdo, de redacción, respecto a las indicaciones 107 a la 120. Antes que sigamos, nuevamente, quiero comunicarles que hemos ingresado una indicación con respecto al proyecto de apuestas en línea. Yo se las voy a hacer llegar para que ustedes la revisen, ya que esta indicación puede ayudarnos a contribuir al estipendio para personas cuidadoras no remuneradas que cuidan a personas con una discapacidad severa. Ojalá podamos hacer causa común, ya que yo sé que es inadmisible, pero si hacemos causa común, el Ejecutivo podría recogerla y no tan solo iría al estipendio, sino que también podría ser a adultos mayores, discapacidad y personas en situación de calle. Gracias. Hola, buenos días. Adelante. Sí. La proposición de acuerdo que se ha hecho llegar se refiere a las indicaciones 107 hasta la 120 y dice lo siguiente. Artículo 11. De la Secretaría de Apoyos y Cuidados y sus funciones. La Secretaría estará a cargo de un secretario o una secretaria que corresponderá a una jefatura de división de la Subsecretaría de Evaluación Social. La Secretaría tendrá especialmente las siguientes funciones. A. Planificar, coordinar y supervisar la gestión del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados a través del conjunto de programas, planes, políticas, servicios, prestaciones, normas, acciones y demás instrumentos destinados a los apoyos y cuidados. B. Actuar como contraparte técnica en la elaboración y actualización de los programas, planes, políticas, normas, acciones y demás instrumentos sectoriales de los órganos del Estado que estén relacionados con los servicios de apoyos y cuidados. C. Velar por la integración, consistencia, pertinencia y coherencia entre los programas, planes, políticas, normas, acciones y demás instrumentos sectoriales de los órganos del Estado que estén relacionados con servicios de apoyos y cuidados a nivel nacional, sectorial, local y regional. D. Solicitar, registrar, monitorear y administrar la información sobre el avance e implementación de las políticas, planes, programas, normas, acciones y demás instrumentos sectoriales relacionados con servicios de apoyos y cuidados, particularmente respecto de los indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las acciones y medidas de dichos instrumentos y promover su consistencia, coherencia y atingencia. Los servicios públicos que ejecuten, financien o supervisen servicios o prestaciones que formen parte del sistema estarán obligados a entregar la información solicitada oportunamente. E. Solicitar información sobre programas, planes, políticas, normas, acciones y demás instrumentos sectoriales e implementar
por los respectivos organismos de la Administración del Estado que puedan incidir en promover la autonomía y vida independiente, así como en el ejercicio del derecho al cuidado y en el acceso a los servicios de apoyos y cuidado. F. Promover la inversión y cooperación pública y privada en los servicios de apoyos y cuidados conforme a los estándares de calidad y sostenibilidad. G. Promover en conjunto con los órganos de la Administración del Estado competentes, los privados y la comunidad en general, la formación y capacitación en servicios de apoyo y cuidados de las personas cuidadoras, la educación y la cultura en materia de apoyos y cuidados, especialmente la corresponsabilidad social y de género y la responsabilidad parental equitativa. H. Promover en conjunto con los órganos de la Administración del Estado competente instancias de participación y diálogo efectivo con las personas con dependencia y cuidadoras, así como con organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil en general. Y asesorar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, especialmente en, aquí son 5 numerales. El primero dice la elaboración de la propuesta de la Política Nacional de Apoyos y Cuidados y su plan. 2. La elaboración de un informe de solicitud coordinada de asignación de recursos presupuestarios para los programas que forman parte del sistema. 3. Proponer las normas y reformas legales necesarias para el cumplimiento del objeto y fines del sistema. 4. Proponer al Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados los programas, planes, políticas, normas, acciones y demás instrumentos sectoriales en materia del servicio de apoyo y cuidados que deberían ser integrados al sistema. Esta propuesta considerará que dichos instrumentos tengan relación con los servicios de cuidado en instituciones y en el hogar, servicios de cuidados comunitarios, servicios sociales de cuidado infantil, servicio de apoyo, ayudas técnicas y habitabilidad, la promoción de la corresponsabilidad social y de género, las competencias y empleo en materias propias del trabajo de cuidado, la formación y certificación de las personas cuidadoras que generen condiciones de trabajo decente, las transferencias monetarias relacionadas a los servicios de cuidados, entre otras. 5. La elaboración y presentación al Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados de la propuesta de orientaciones generales dirigidas a los organismos de la Administración del Estado que provean por sí o por medio de terceros servicios de apoyos o cuidados para una adecuada provisión y su supervisión. Letra J. Monitorear la implementación y avances del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, la Política Nacional de Apoyos y Cuidados y su plan. K. Servir de apoyo administrativo y técnico para la elaboración de la Política Nacional de Cuidados y su plan. J. L. Asesorar técnicamente a las municipalidades y a los gobiernos regionales en el diseño y desarrollo de programas relativos a apoyos y cuidados, reforzando la descentralización y la coordinación territorial. M. Velar por el fortalecimiento de los servicios de apoyo y cuidados en las residencias que acojan a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores, con excepción de aquellas en la ley 21.302. N. Supervisar a los órganos de la Administración del Estado que provean por sí o por medio de terceros servicios de apoyos o cuidados en el ámbito de su competencia. N. Propender a la estandarización de los canales de gestión de reclamos y consultas de los servicios de apoyos y cuidados, propiciando estándares comunes de atención, plazos máximos de respuesta y formatos únicos de registro. O. Promover en conjunto con los órganos de la Administración del Estado competentes las políticas de prevención, gestión y respuesta a emergencias y desastres con enfoque de grupos prioritarios, en especial respecto de los titulares del sistema. Para ello deberá coordinar específicamente con la institucionalidad establecida en la Ley 21.364. P. Las demás que las leyes establezcan. Finalmente dice, un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el funcionamiento de las Secretarías de Apoyos y Cuidados. Esa es la proposición, Presidenta. Ok. ¿Algún senador que tenga alguna observación? ¿No? Ya, le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, respecto de este artículo, como se ha señalado, esta es una redacción que se trabajó por consenso de la mesa técnica.
y que el Ejecutivo está de acuerdo porque mantiene en el grueso lo que venía en el proyecto original, pero también se fortalece incorporando varias indicaciones de los senadores que están comprendidas entre la 107 y la 120, como ya se ha detallado. El contenido creo que queda bastante claro de la lectura que ha hecho la Secretaría, pero quisiera destacar especialmente que aquí, por ejemplo, además de algunos ajustes de redacción, se han aclarado algunas cosas, se ha fortalecido el rol local, se ha incorporado expresamente la responsabilidad parental equitativa y además se ha incorporado también en este numeral 5 de el literal I, que se reordena en función de una indicación del senador Van Rieselberghe, pero se ha agregado también este numeral que tiene que ver con las orientaciones técnicas y el rol de supervisión, que es algo que se ha hablado bastante aquí, como también el literal O, que incorpora el rol de los cuidados en la gestión del riesgo de desastre, como también se ha discutido ahí. Estos son algunos de las dimensiones relevantes y por lo tanto, dado que ha sido un trabajo de consenso y que creemos que incorpora bien la discusión, pero también las indicaciones, nosotros estamos de acuerdo con ella. Presidenta, gracias. Ok, muchas gracias. Senadora Carvajal, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludarlo a usted, especialmente a los colegas, también a la ministra, a la subsecretaria Gallego, a la nueva asesora, entiendo. Muy bien, bienvenida, Macarena. Éxito. Una consulta en relación al ámbito de competencia. Obviamente se entiende que va a estar bajo el alero, ¿cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social y una jefatura de división. Esto tiene un alcance nacional, pero me interesan las representaciones regionales. ¿Cuál es la expresión que va a tener y cómo se traduce aquello? Porque cuando obviamente se solicita información a los municipios, se evalúan programas a nivel regional. ¿Qué representación regional va a tener? Eso en el capítulo más adelante tendrá, pero no sé si en este mismo artículo debiera contener ese elemento, digamos. Si tiene alcance nacional con representación regional, tal vez incorporarlo, o si está más adelante, cómo se expresa. Eso, Presidenta, gracias. Senador Van Rieselberghe. Gracias, Presidenta. Quería dejar constancia respecto a la posición relativa a las indicaciones 111 a la 119. Votación separada de numerales. La mesa técnica acordó modificar toda referencia a la ministra o ministro por ministerio. ¿Estamos de acuerdo con dicho cambio? Nuestras indicaciones se encuentran consideradas en el acuerdo. En cuanto al resto de las indicaciones, son adecuaciones de forma de texto del texto original propuesto por el Ejecutivo. Eso era solamente dejar constancia, Presidente. Muchas gracias. No, buenos días, senadora. No se preocupe. Ok. ¿La ministra? Sí. Sí. Gracias. Palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, respecto de la constancia que hace el senador Van Rieselberghe, efectivamente es así lo que se trabajó. Y respecto de la consulta de la senadora Carvajal, efectivamente esto es algo que está regulado más adelante. Como lo hemos explicado cuando explicamos la gobernanza, y aquí se ha fortalecido, de hecho, durante la tramitación, la dimensión local y descentralizada del sistema, que es parte, de hecho, de los comentarios que recibimos respecto del proyecto original del Ejecutivo. Eso se ha fortalecido, pero sobre todo con el Comité Regional de Apoyos y Cuidados, que es la instancia ejecutiva a nivel regional y que está actualmente regulada en el artículo 12, que dado que se incorpora un artículo nuevo, que quedaría como artículo 13 en la nueva redacción, pero es el comité regional el que cumple el rol de coordinar la oferta programática a nivel regional, asegurar la coordinación intersectorial, contempla también una integración, donde está integrado el gobierno regional con los CEREMI, y donde también el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su CEREMI, cumple el rol de Secretaría Técnica. Por lo tanto, nosotros creemos que con esa regulación
se incorpora bien en términos institucionales lo que en este artículo de las de funciones se señala respecto de lo local y regional. Gracias, Presidenta. Senadora Carvajal tiene la palabra. Sí, entendiendo aquello que obviamente es, de cierta manera, expresado el artículo y la expresión, mi pregunta era si no era conveniente aquí incorporar dentro de las funciones el dejar de cierta manera señalado que la función sería y que corresponde, ¿cierto?, a una fijatura de alcance nacional y sus expresiones regionales o no. Esa era como la consulta. ¿Ejecutivo? Tal vez, como está señalado y usted lo menciona, solo se atribuye acá al tema, Sí. o todo se alude al tema de las funciones solamente, tal vez no es conveniente, pero mi pregunta era si en este mismo artículo debiera haberse señalado aquello o no. Si lo estiman conveniente. Sí, sí. Ministra, tiene la palabra. Presidenta, entendiendo la preocupación, a nosotros nos parece que está bien cubierto, sobre todo que es coherente y similar a la manera en que están regulados otras funciones del ministerio. Por lo tanto, esto no exime ni significa una omisión que signifique que la Seremía de Desarrollo Social está exenta de responsabilidades en el nivel regional. Por lo tanto, nos parece que está bien cubierta la preocupación. Pero creo que es bueno también, evidentemente, sí, que quede la constancia en la discusión a propósito de lo que señala la senadora. Senadora Aravena, tiene la palabra. Muy buenos días, disculpen nuevamente el retraso. La verdad es que yo, bueno, revisamos esto hace unos días atrás con el equipo y yo creo que todo lo que se agregó era muy necesario, o sea, creo que fue un trabajo de gabinete bueno, en el sentido de que habían áreas que no estaban cubiertas y que con la redacción que al menos revisamos en detalle con el equipo, yo estoy absolutamente conforme y no tengo observaciones, no quiero fundamentar después el voto, solamente votar, entonces por eso prefería hacerlo ahora, pero felicitar a los equipos por el trabajo. ¿Alguien más? No. ¿No? En votación, Araceli. En votación, las indicaciones 107 a 120 por el texto que se dio lectura. Senador Walker. Gracias, Presidenta. Voy a votar a favor y quiero destacar el trabajo conjunto para llegar a un acuerdo respecto de estas indicaciones y especialmente la referencia a la letra O, que es algo que habíamos pedido en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Ronda, que es lo que dice relación con las políticas de prevención, gestión y respuesta a emergencias y desastres con enfoque de grupos prioritarios. Así que quiero destacar especialmente aquello. Voto a favor. Senador Van Rieselberghe. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Senadora Aravena. A favor. Presidenta. A favor. Entonces están aprobadas estas indicaciones, 5-0 con modificaciones. Ya. Luego pasamos a la página 36 del comparado. Tenemos la indicación 121 del Presidente de la República para agregar a continuación del artículo 11 el siguiente artículo nuevo, adecuándose la numeración de los artículos siguientes. El nuevo artículo dice lo siguiente: artículo, función de supervisión de la Secretaría de Apoyos y Cuidados. La Secretaría de Apoyos y Cuidados ejercerá la supervisión sobre los órganos de la Administración del Estado de conformidad al literal N del artículo 11, a fin de que celebren y adecúen sus convenios o instrumentos de gestión de conformidad a las orientaciones generales aprobadas por el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados. Luego, el inciso segundo que señala: asimismo, la Secretaría deberá supervisar que los organismos de la Administración del Estado dicten las orientaciones técnicas específicas en función de los servicios que provean por sí mismos o por medio de terceros, así como otros instrumentos necesarios para su adecuada supervisión en conformidad con las referidas orientaciones generales. Inciso tercero señala: anualmente el superior jerárquico o jefe de servicio del organismo de la Administración del Estado, según corresponda, remitirá a la Secretaría de Apoyos y Cuidados
un informe que dé cuenta de la forma en que se está dando cumplimiento a las operaciones generales y técnicas específicas. Inciso cuarto dice, en caso de incumplimiento lo señalado en los incisos anteriores, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, solicitará al organismo de la administración respectivo que incorpore las orientaciones generales a los convenios e instrumentos de gestión y dicten las orientaciones técnicas específicas dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde que se le notifique la solicitud de la Secretaría al organismo de la Administración del Estado respectivo. En caso de que el organismo de la Administración del Estado no cumpla con lo solicitado por la Secretaría dentro del plazo señalado, ésta deberá informar a la autoridad de quien depende o se relacione dicho organismo dentro del plazo de 5 días hábiles para que ésta adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado y determinar las responsabilidades administrativas que procedan al efecto en el ámbito de sus atribuciones. Asimismo, en el ejercicio de esta función, cuando la Secretaría tome conocimiento de un incumplimiento por parte de un tercero, ésta podrá solicitar al organismo de la Administración del Estado respectivo que supervise al tercero e informe los resultados de dicha supervisión y de las eventuales medidas adoptadas. A partir de la información recabada, la Secretaría de Apoyos y Cuidados deberá elaborar un informe anual al Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados que dé cuenta al menos 2 puntos. 1. De cumplimiento o incumplimiento por parte de los organismos de la Administración del Estado de la obligación de que los convenios y los instrumentos de gestión que celebren con terceros sean conformes a las orientaciones generales. Y del cumplimiento o incumplimiento por parte de los organismos de la Administración del Estado de la obligación de contar con las orientaciones técnicas específicas en función de los servicios que provean por el mismo por medio de terceros. En lo relativo al uso de la información por parte de los funcionarios de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, este será con estricto apego al derecho de la vida privada y protección de datos personales de los titulares del sistema de conformidad con la normativa vigente. El reglamento señalado en el inciso final del artículo 11 establecerá la forma en que se ejecutarán los mecanismos regulados en los incisos anteriores y todo aquel que se estime necesario incorporar para la correcta supervisión del funcionamiento de los servicios de apoyos y cuidados. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Este artículo bastante largo es la indicación que presentó el Ejecutivo y esto primero quiero señalar que nosotros creemos que es una mejora bien importante que se ha podido dar durante la tramitación del proyecto, porque recogemos que una de las críticas que se planteó durante la tramitación y las distintas audiencias es que la falta de supervisión sobre el sistema. Entonces, que la idea de que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados tiene que supervisar, que es una idea presente en el proyecto de ley, no estaba adecuadamente concretada ni recogida en términos orgánicos e institucionales. Por lo tanto, esta indicación y varias de las otras que ya hemos señalado, pero en particular este artículo 9, se hace cargo de lo que está señalado en el artículo 6, en el artículo 7, letra C, en el artículo 10, letra A y C, y en el artículo 11 que acabamos de ver, que se consideró que era necesario dotar de mayor contenido concreto al rol de supervisión. Y se hace también asumiendo ciertas condiciones de los programas, servicios de apoyos y cuidados, considerando que son muy heterogéneos. Por lo tanto, había cierta dificultad en ese sentido y creemos que la manera en que está regulada, tal como ha leído la Secretaría, lo recoge adecuadamente y en particular no niega el rol de cada uno de los órganos de la administración del Estado en los temas que son de su expertise técnica, como por ejemplo la obligación de que existan orientaciones generales que a su vez son ejecutadas por el servicio, el ministerio correspondientes, pero
quedan, como ustedes vieron en el artículo, con una obligación como de información y de rendición de cuentas ante la Secretaría de Apoyo y Cuidados. Por lo tanto, es un artículo nuevo bien importante. Entiendo que es algo que se recoge y se valora de manera transversal. Pero que viene justamente a hacerse cargo de una crítica que recibimos y que nosotros como Ejecutivo consideramos muy atendible mejorar el proyecto en ese sentido. Gracias, Presidenta. ¿Nadie? ¿No? ¿Araceli? ¿Sí? A favor. A favor. A favor. Esta indicación es del honorable senador señor Van Rieselberghe para suprimir la expresión a la secretaria o. Ministra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. El Ejecutivo no está de acuerdo con esta indicación del senador Van Rieselberghe, ni con la 122, 123, 124 y 125, porque todas buscan eliminar el lenguaje inclusivo de la redacción del proyecto de ley. A nosotros nos parece que eso es inadecuado, considerando especialmente lo importante que es visibilizar el rol de las mujeres en este proyecto de ley, pero además es la manera en que se ha venido legislando recientemente. Entonces no vemos el problema con que haya una remisión expresa a hombres y mujeres y que se ocupe el lenguaje inclusivo adecuadamente. Gracias, Presidenta. Senador Walker, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por una cuestión de economía procesal, como se refieren a lo mismo, al lenguaje inclusivo, sugiero que votemos en conjunto las indicaciones de la 122 a la 125. Yo no tengo problema con lenguaje inclusivo en este proyecto de ley. La verdad es que el rol de la mujer especialmente es muy importante, se ha relevado como un principio en el Sistema Nacional de Cuidado, así que yo voy a votar a favor. Pero por economía procesal, y entiendo el punto del senador Van Rieselberghe, está en su derecho a expresarlo, sugiero que por economía procesal las votemos en conjunto. Muchas gracias. Senador Van Rieselberghe, ¿qué opina? ¿Se las votamos todas juntas o una a una? Sí, no tengo problema en que las votemos todas juntas, Presidente. ¿No? Ya. Sí. 122, 123, 124 y 125. Senador Walker. Senador Van Rieselberghe. Estamos votando. No, estamos votando las indicaciones. No, estamos votando las indicaciones. Sí, lo que pasa es que yo difiero de la forma, en serio, que tenemos de votar, porque lo lógico es que votemos a favor del artículo del proyecto. Pero bueno, da lo mismo. Voto en contra de las indicaciones y a favor del proyecto. Senador Van Rieselberghe. Senadora Campilla. En contra de las indicaciones. Senadora Aravena. Yo voy a fundamentar. La verdad es que esto es la forma en que se está redactando todos los proyectos, digamos, en los últimos años. Entonces, como hay un tema de orden de mi cabeza también, en el sentido de que todo tiene que ir dentro de una esfera de algo similar, ¿no? Entonces, que particularmente este proyecto, digamos, eliminara esta condición de hombre-mujer, sería como en contra de todo, cuando además el proyecto es, si bien no dice que es, digamos, es la mujer aquí el sujeto principalmente de complejidad frente al cuidado, por lo menos hoy día. No sé qué va a pasar, espero que no, espero que en 30 años más no sea tema, pero hoy día sí lo es. Entonces, en ese contexto yo voy a votar en contra de las indicaciones, por un tema de formalidad, pero también de sentido del proyecto. Presidenta. En contra. Entonces están rechazadas
las indicaciones 122, 123, 124, 125 por 4 votos y 1 a favor. Luego, en la página 39 del comparado, artículo, no, perdón, más atrás. Sí, a página 40 del comparado, inciso tercero, no, indicación 126. Indicación 126 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el texto del comité. La vicepresidencia del comité regional corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género respectiva por lo siguiente: de comité y por la secretaria o secretario regional ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, quien deberá velar por el resguardo de la promoción de la corresponsabilidad social y de género en el cumplimiento de las funciones del comité. Ya. Respecto a esta indicación, Presidenta, hay una proposición de aprobarla con modificaciones. ¿Doy lectura a la proposición? Ya. La proposición dice lo siguiente. Artículo 12. Comité Regional de Apoyos y Cuidados. Créase un Comité Regional de Apoyos y Cuidados en cada región del país. En adelante, Comité Regional, cuya principal función será facilitar la coordinación de la oferta regional en materia de apoyos y cuidados. En particular, corresponderá al Comité Regional a coordinar la oferta programática regional y municipal existente asociada a los servicios de apoyos y cuidados y fomentar y velar por el aumento gradual en la cobertura de la oferta programática regional, evitando la duplicidad de funciones y promoviendo la eficiencia, la complementariedad y la pertinencia cultural de las acciones. B. Proponer a la secretaria o al secretario regional del Ministerio de Desarrollo Social, previo informe de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, la incorporación de programas, planes, servicios, prestaciones y acciones desarrolladas a nivel regional o municipal a propuesta de la autoridad respectiva. Asimismo, fomentará y velará por el aumento gradual de la cobertura de la oferta programática. C. Asegurar la coordinación intersectorial con los ámbitos de salud, educación, empleo y seguridad social, de conformidad con los principios de universalidad, progresividad e interseccionalidad. De proponer medidas regionales y municipales para ser incorporadas en el Plan Nacional de Apoyos y Cuidados. De asesorar técnicamente al gobierno regional respectivo en la celebración de convenios de programación de inversión pública relativos a materias de servicios de apoyos y cuidados. La integración de los comités regionales considerará al menos y la gobernadora o el gobernador regional, quien lo presidirá. Segundo, las secretarias o secretarios regionales ministeriales de los ministerios que formen parte del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidado. 3. La Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, que velará por el resguardo de la promoción del principio de corresponsabilidad social y de género en el cumplimiento de las funciones del comité. 4. Las alcaldesas y los alcaldes de las comunas de la región. 5. 2 representantes del Consejo Regional de la Sociedad Civil para los Apoyos y Cuidados. Adicionalmente, la gobernadora o el gobernador regional podrá, por iniciativa propia o a solicitud de los miembros del comité regional, invitar a participar a las sesiones de dicho comité, con derecho a voz, a representantes de otros órganos del Estado, del Consejo Regional de la Sociedad Civil de Apoyos y Cuidados y del sector privado, incluyendo representantes de empresas y de la sociedad civil en general. Para una mayor eficiencia y según la decisión de cada gobierno regional, los comités regionales podrán funcionar a través de mesas especializadas por temáticas o zonas de la región. Los comités regionales tendrán una secretaría ejecutiva que estará a cargo de la secretaria o del secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia. Un reglamento expedido por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá las normas relativas al funcionamiento de los comités regionales y la incorporación de la oferta regional y municipal al sistema. ¿Estamos? Sí. Ministra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Esta indicación, o sea, esta redacción, que en el fondo es, se sugiere aprobar con modificaciones la indicación original del Ejecutivo, mantiene el rol importante del comité regional, pero lo fortalece con las indicaciones y las sugerencias que se hicieron desde los equipos de los senadores y senadoras. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con ello, sobre todo con la importancia de asegurar
efectivamente la coordinación intersectorial a nivel regional, que es fundamental para que el sistema funcione adecuadamente. Como señalamos cuando expusimos esto, el comité regional como órgano ejecutivo a nivel regional del sistema fue diseñado en términos generales según el modelo en que está funcionando Red Cuidar en algunas regiones, que es un modelo trabajado por Subdere con algunos gobiernos regionales, con el apoyo de Flaxo, y nos basamos en ese con algunas modificaciones y aprendizajes que nos han levantado también los gobernadores regionales. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta redacción y también con los aportes que se hicieron por las indicaciones de los senadores y senadoras que llegó a este consenso. Gracias, presidente. ¿Quién más? ¿No? Araceli. Senadora. Sí, tiene- una pregunta a la ministra con su intermedio, presidenta. La integración de los comités regionales presididos por un gobernador regional que no tiene para los casos responsabilidad administrativa en este consejo, por ejemplo, ante la inacción o entre la negativa, por ejemplo, a aportar recursos para un determinado proyecto, porque no hay nada que lo vincule de manera, digamos, Recording in progress. Estar presidido por el gobierno regional, eh, pero, pero con justamente la participación de los Ceremi. Creemos que está, como yo decía, es el modelo en que ha estado funcionando la red Cuidar, que en una situación que tiene cierta, uno podría pensar, contradicciones o desafíos, tenemos un ejemplo concreto que está funcionando y que en términos generales ha funcionado adecuadamente. Por eso nos parece que esto puede integrar bien ambas necesidades, pero con un rol fuerte de las distintas seremías y en particular de la Seremía de Desarrollo Social, para que en caso de que si no hubiese, por ejemplo, interés del gobierno regional, esto no paraliza el sistema. Sí, una consulta, ministra. ¿Qué pasa con los municipios que no quieran, que tengan programa, pero que no quieran participar en el sistema? ¿También se les va a, ay, se me olvidó, fiscalizar, a supervisar? Adelante. Presidenta, respecto de esto, con este articulado, los alcaldes y alcaldesas forman parte del comité. Ahora, por supuesto,
si un alcalde, alcaldesa o un gobernador regional no está cumpliendo una función y atribución que le está entregando la ley, ahí uno podría identificar una problemática, pero por ley quedan incorporados en el comité, por lo tanto tienen esa obligación de participar. ¿Alguien más? ¿No? Senadora Carvajal. Sí, me parece bien la buena voluntad expresada hasta el día de hoy con la experiencia, pero una cuestión distinta es que una acción, competencia y obviamente si queremos implementar una política nacional donde tenga resguardo y por supuesto se lleve a cabo una acción directa desde el Estado, porque esto es un programa que decanta o recae básicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, se le dé una facultad que es sumamente relevante a la hora que pase a un órgano que hoy día efectivamente no se tiene supervigilancia, desde el Ejecutivo a los gobiernos regionales. Entonces, creo que es complejo que decantemos en una estructura regional, en una presidencia en donde dependamos, como usted bien ha ratificado con sus palabras, por su presidenta, que se deja la buena voluntad del buen accionar de lo que ha ocurrido hasta ahora, pero una cuestión distinta es quién va a ser efectivamente el garante, y a mi juicio es el Estado. Y es el Ejecutivo a través de en este caso, la Secretaría Ejecutiva o la dependiente de la subdirección o la que mencionamos, la que aprobamos hace un rato. Entonces creo que ahí hay algo que no me queda derechamente claro, para que haya de verdad una garantía expresa desde el Ejecutivo en su accionar y en su ejecución. Porque ante la pregunta, y vuelvo a reiterar, ¿qué pasa si un gobernador o una gobernadora decide no convocar a una sesión de este comité? ¿O presenta observaciones de tal magnitud que lo hagan improcedente? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo lo generamos? ¿A dónde vamos a ir a tocar la puerta, quiero decir? ¿En subsidio va a ser la seremía regional? ¿O vamos a frenar esto hasta que haya? Porque hemos tenido experiencia y yo lo quiero transparentar. A nivel regional, yo represento la región de Ñuble, tenemos un programa Proempleo, por ejemplo, que se ejecuta con fondo del gobierno regional y con fondo del Ministerio del Trabajo, y recurrentemente tenemos la negativa de aportar ese programa o hacerlo tardíamente. Entonces tenemos familias que hoy día no acceden a los fondos que le corresponden al gobierno regional porque hay una negativa del gobernador a poder hacerlo o hacerlo de manera eficiente. Entonces creo que ese efecto es bien perjudicial. Y yo no quisiera que se repitiera en esto que es tan necesario, sensible y sobre todo urgente de que el Estado sea el garante. Delegarle las estructuras regionales a ese nivel a mí me parece de verdad preocupante. Yo puedo entender y como mujer, senadora que cree la buena fe y el principio, la buena fe sobre todas las cosas, pero yo creo que sostenerle en una estructura regional comandada por un organismo del cual el Ejecutivo no tiene una supervigilancia, más allá de todo lo que compartimos en materia de centralización, pero creo que la expertise da para harto y yo quisiera tal vez que se pudiera mirar aquello. Gracias, Presidenta. ¿Nadie más? No, Ya, Araceli. Entonces, en votación la indicación 126 con el texto que se ha propuesto. Es que Ministra, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, el motivo por el que quedó así es por lo que lo señalé, reconociendo las tensiones que pueden existir. Esto es algo que planteo ahora. En algún momento en la comisión de la Cámara se discutió, y por eso les planteo quizás la discusión para su consideración, que la norma sobre la subrogancia pudiera eventualmente la vicepresidencia, por ejemplo, citar si es que esta no se produce. Esto no está así en la indicación 129 actualmente, como se ha conversado, pero esa fue una idea que en su momento se consideró durante la discusión y la planteo como quizás algo que viene más adelante que pudiera
que pudiese contemplarse, revisarse. Adelante, senadora. Sí, o sea, a mí me parecería totalmente comprensible que hubiese un órgano que permitiera, en este caso, en el caso de la seremía, no contener siempre la decisión o la voluntariedad de un determinado gobernador o gobernadora para poder, por ejemplo, como lo señala el 129, la subrogancia en el caso de una negativa infundada, por ejemplo. Porque si no nos deja de verdad y deja sin accionar directamente. Porque la 129 al decir se elimina que solo subrogará cuando por razones fundadas. Entonces, claro, si no hay razones fundadas, sería imposible entonces. Entonces creo que si hay voluntad del Ejecutivo poder revisar eso y poder incorporarlo allí, podemos hacerlo para tener la garantía de, si lo dejamos pendiente, ¿sí? quizás para Perfecto. trabajarlo en el equipo. Eso mismo le iba a preguntar si la dejábamos pendiente para otra reacción. La 129. Pero recae sobre el mismo artículo. ¿Mm? Perdón, Presidenta, permítame. Adelante. Una cosa es lo que está planteando la senadora, que a la consulta que yo le hacía a mi abogado me dice que no hubo discusión de este tema en particular en la comisión técnica, sin embargo siempre es posible hacer el análisis. Independiente de eso, yo entiendo que esta preocupación de la senadora podría verse reflejada en alguna indicación de algún articulado que todavía quede por votar y no necesariamente en este. ¿Entiendo bien? Al artículo siguiente. Claro. Al artículo Por siguiente. Por eso, al artículo siguiente, no necesariamente dejar de votar este, que ha tenido una construcción ya de larga data. A eso me refiero. Ahora, es una decisión de la presidenta si somete a votación o no, y yo estoy dando mi opinión como senadora, que no necesariamente tiene que ser compartida con Loreto, pero yo creo que se puede subsanar de otra manera no dejando de votar esta. Pero... Sí, eso era lo que le estaba diciendo a la ministra, si es que la podemos dejar, o sea, preguntar si la podemos dejar sin votar y buscar una nueva redacción para mejorar la redacción. Sí, a nosotros nos parece que el punto puede quedar pendiente, pero no necesariamente dejar pendiente esta indicación, sino la siguiente, o sea, la 129, donde se había pensado ese tema, porque este artículo es sobre la composición simplemente del Consejo, y en el siguiente podríamos regular mejor el rol de una vicepresidencia, por ejemplo. Sí, Presidenta. Vale. Sí, yo quisiera, con 2 elementos de base, solicitar al Ejecutivo dejar pendiente el 126, primero porque no fue materia de discusión y no fue revisado al parecer por la comisión de los asesores. ¿O sí fue? Ah, ¿cómo dicen que no? Ah, ese punto. Claro, pero efectivamente la letra I de la integración considera la presidencia del gobernador regional. Entonces, conectar resolviéndolo tal vez en el 129 con cuándo correspondería la subrogancia y cuándo operaría la subrogancia sin necesidad de que sea una causa muy fundada, por decirlo de alguna manera. Creo que están totalmente relacionados. No, pues la composición no, pero sí la presidencia, porque cuando dice que lo presidirá sin más, creo que también la afecta, pues, porque dice gobernadora o gobernador, ¿quién lo presidirá? Esa es la función de la presidenta. Sí, por eso. Sí, lo podemos dejar pendiente igual, la 126, si es que les parece. Y lo podemos resolver después. Ya. Ministra, ¿estaba pidiendo la palabra? No, estoy de acuerdo con eso, más allá de que no creo que se resuelva en ese artículo, tampoco hay problema porque hay un consenso que yo entiendo que no vamos a retroceder respecto de ello, si es que se resuelve bien en el artículo siguiente. Es que el problema, perdone, disculpe Presidenta, pero es que aquí hay un tema de formas. O sea, hay una situación que ustedes plantean que esto se resolvería en otro artículo, que es el que viene, y no en este. Entonces no entiendo por qué no vamos a votar si lo que se está planteando desde lo legislativo, este artículo no debiera modificarse, sino que modificarse el que viene. ¿Cuál es el sentido de no votar ¿O sería que no votamos los dos? Porque finalmente no tienen que conversar, no lo sé, porque no tendría modificaciones. El que tendría es el que viene, entiendo yo.
¿Y O sea, por sí qué no? tendría modificaciones. Pero si los que están redactando están diciendo, ¿podría tener modificaciones este también? Sí, adelante, ministra. Presidenta, por cómo se ha dado la discusión en este momento, nosotros, yo estimo que, y por cómo se dio la discusión antes, que yo le refería en la Cámara a una discusión similar, yo creo que esto va a ser recogido en el artículo siguiente, pero no me parece problemático que se pueda revisar con más calma a ver si amerita hacer alguna otra modificación en el 126. Entonces, la mesa técnica llega a la misma conclusión que estoy llegando yo, me imagino que va a haber toda la disposición a no volver a tocar ese artículo. Siguiente, podemos votarlo sin dar lectura para que sea más rápido. Sin discusión, disculpe. Ya, entonces, no, dejamos la 126, 26, 100, sí. Luego pasamos a la indicación 127, 127 que está en la página 41 del comparado, que es del honorable senador señor Juan Rieselberghe, para suprimir la expresión la gobernadora o, y la indicación 128 del mismo señor senador, que va más o menos en la misma línea, que es para suprimir la denominación del artículo, la expresión de la presidenta o. Eso está en la página 42. Ministra, tiene la palabra. Disculpe, las 127 y 128, por las mismas razones que ya expresamos, que es son indicaciones que eliminan el lenguaje inclusivo, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de las dos. Senador, ¿no? Votamos, ya. En votación las indicaciones 127 y 128. Senador Walker. 127 y 128, dos indicaciones. Ya. Senador Van Rieselberghe. Senadora Carvajal. En contra. Senadora Aravena. En contra, y solo solicitar que quizás pudiéramos, para efectos de economía procesal, revisar hacia adelante todo este tipo de indicaciones de tal manera que podamos votarlas de una sola vez, porque son varias las que nos quedan, entonces solo sugiero eso. Voy a votar en contra. En contra. Presidenta. En contra. Ya. Entonces están rechazadas por 4 votos y 1 a favor. La indicación 129, al parecer. Adelante. Solamente pedirle a la secretaria lo que sugirió la senadora Aravena, que para la próxima sesión pudiera hacer un catastro y las votamos en paquete. Sí. Pasaríamos a la página 43 del comparado, la indicación 129, que al parecer también quisieran dejarla pendiente, ¿no es cierto? Sí. Ya. Después pasamos a la página 44 del comparado, la indicación 130 del presidente de la República, para suprimir la frase niños, niñas y adolescentes. La palabra del Ejecutivo. Sí, Presidenta, esta indicación la presentó el Ejecutivo en función de algo que quiero especificar bien, como con bastante precisión, porque se ha discutido sobre justamente el rol de los niños, niñas y adolescentes como titulares de este sistema, y nosotros hemos defendido constantemente y nos hemos opuesto a las indicaciones que han buscado excluir a los niños, niñas y adolescentes como titulares del sistema, y eso lo sostenemos. Pero esta indicación en particular no es una exclusión de los niños, niñas y adolescentes de los titulares del sistema, sino de algo bien específicos que tienen que ver, porque estamos hablando de representantes de organizaciones y asociaciones público-privadas que ejecuten programas residenciales u otros tipos de programas y servicios de cuidados en colaboración con el Estado, y habla de personas con discapacidad y adultos mayores, y aquí se dice también niños, niñas y adolescentes. En este punto en particular, nosotros nos parece que no es conveniente incorporar a los representantes de programas residenciales de cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes
considerando que esto es algo que depende del Servicio de Protección Especializada para la niñez y la adolescencia, y eso en particular no formaría parte del sistema porque existen diferencias entre el cuidado que estamos contemplando aquí y el cuidado del sistema de protección especializada, que tiene una adecuada regulación con un nuevo sistema, servicio que se está implementando y que tiene sus propias instancias de participación, y especialmente de participación de los niños, niñas y adolescentes, que me parece que es lo más relevante. Entonces, ese es el motivo de la indicación del Ejecutivo. ¿Alguien? No hay palabra. Araceli, En votación la indicación 130. Senador Walker. Senador Van Rieselberghe. Senadora Carvajal. Senadora Aravena. A favor. Presidenta. A favor. Entonces está aprobada la supresión por 4 votos a favor y 1 en contra. Luego tenemos la indicación, seguimos la página 44 del comparado, la indicación 131 de la honorable senadora señora Aravena para intercalar entre las expresiones y familia, y establecerá lo siguiente: previo al proceso de participación y consulta pública. Respecto de esta indicación, hay una proposición de redacción que dice lo siguiente: un reglamento expedido por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, previo a un proceso de participación ciudadana realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, establecerá las normas necesarias para el funcionamiento del Consejo Regional de Apoyos y Cuidados y para la adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas. Tiene la palabra la ministra. Gracias, Presidenta. Esta es una indicación que busca aprobar con modificación la indicación y que fue de consenso, y creemos que esta perfecciona la referencia legal al proceso de participación y consulta, y además se ajusta al mandato de paridad, que son 2 temas que son muy relevantes, por supuesto, en lo relativo a este proyecto de ley, y por eso sugerimos aprobarla así como ha sido propuesta con modificación. Araceli, adelante. Lo que pasa es que esta redacción tiene una segunda parte que está en la otra hoja, que dice lo siguiente: deberá establecer al menos los mecanismos de elección de las y los representantes, promoviendo la paridad de género, la representación de todas las comunas e instituciones, así como de las respectivas áreas relativas a los apoyos y cuidados, incluido el procedimiento para la elección de los representantes del Consejo Regional de la Sociedad Civil para los apoyos y cuidados, al Comité Regional, el quórum necesario para sesionar y adoptar acuerdos y las subrogancias y su orden de precedencia. Ok. ¿Sí? Votación la indicación 131 con la redacción propuesta. Senador Walker. Senadora Carvajal. Senadora Aravena. A favor. Presidenta. A favor. Entonces se aprobaría con modificaciones 4-0. ¿Terminamos? Sí. Por haberse cumplido el motivo de la citación, damos por terminada la sesión.